Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por sus regalos, por sus bendiciones. Gracias por su infinito amor. Alabado sea Cristo Jesús. Qué bueno es el Señor, mis amados hermanos. Qué bueno es el Señor, de verdad. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es nuestro Señor. Aleluya. Amén. Yo bendiga a nuestra hermana Rosa María Cosío, que el Señor me la bendiga grandemente, que el Señor me la guarde en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Bueno, amados hermanos, continuamos hoy, amados hermanos, con el estudio de Romanos, capítulo 15, para la gloria de Dios. Y hoy vamos a estar en Romanos, capítulo 15. Gloria a Dios. Vamos en victoria. Vamos en victoria, amados hermanos. Vamos en victoria. Bueno, comenzamos, pues. Continuamos, mejor dicho, con estos estudios tan hermosos de este libro, de esta carta a los romanos. Hermosa carta del Señor para la gloria de Dios. Amén. Alabado sea el Señor Jesús. Alabado sea el Señor Jesús. Aleluya. Ok, pues. Entonces, perdón. Ok. Así. Un poquito más para acá. Vamos a acomodar esto aquí. Ok. Ahí estamos mejor. Ahí estamos mejor. Ahí estamos mejor. Ok, amados hermanos. Entonces, vamos a volver a considerar el versículo 5 de la carta a los romanos. Estamos en el capítulo 14, que nos quedamos la semana pasada, ¿no? La semana pasada nos quedamos en el capítulo 14, en el versículo 5. Y el versículo 5 del capítulo 14 decía que uno hace diferencia entre día y otro juzga igual todos los días. Dice la palabra de Dios: cada uno esté completamente convencido de su propia mente, en su propia mente. Aleluya. Hemos pasado tiempo, amados hermanos, y lo hemos hecho algo que es importante, pues. Hay opiniones dudosas de la conducta, si son malas, para el creyente que cree que son dudosas para él, pues. Entonces, muchas veces ponemos en juicio, ¿no?, estas cosas. ¿Qué es malo? ¿Qué es bueno? Lo cierto es que el Señor nos revela la verdad, el Espíritu Santo. Cada persona tiene pensamiento, tiene su propio pensamiento, pero el Espíritu Santo nos alinea con los pensamientos de Dios. En todo este pasaje debemos tener en cuenta que por lo considerado, amados hermanos, en estas cartas, es evidente que los cristianos
se encuentran en diferentes niveles de madurez. Y esto tenemos que tomarlo en cuenta. Proceden de textos diversos que influyen en sus actitudes y prácticas. Una lección muy importante aquí es que deben aprender a vivir armoniosamente con otros cristianos. Y por lo tanto, amado, debemos evitar criticarles. Continuamos ahora, amado hermano, con nuestra consideración de este primer gran principio de la conducta cristiana, que es la convicción. Y leemos el versículo 6, que dice así: el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Los mismos principios, amados hermanos, debían observarse en cualquier asunto acerca del cual existen opiniones honestas y diversas, ya fuesen por guardar días especiales o por otro motivo. Un área conflictiva en la que se manifestaban diferentes escrúpulos era el de la comida, particularmente el de comer carne o no comer carne. El de comer carne, ese era algo, alguna diferencia, ¿no?, que se manifestaba. No se especifica aquí el por qué algunos cristianos eran vegetarianos, teniendo en cuenta que el asunto estaba relacionado con su vida espiritual. Aquella su preferencia de la comida vegetariana podría haber estado determinada por su deseo de asegurarse de no comer carne que había sido ofrecida a los ídolos. En referencia, por supuesto, a esta posibilidad, lo podemos leer en Primera de Corintios, en el capítulo 8, y en el capítulo 10 también, en los versículos del 23 al 30 como referencia. Lo que debemos notar es que la persona que come algo da gracias a Dios, y el que no lo come también da gracias a Dios. No es lo que está en la mesa, amado hermano, lo que marca la diferencia. ¿Sabes algo, amigo, hermano? Lo que marca la diferencia está en el corazón del hombre. Eso es valioso para Dios. Y eso es lo que determina la conducta del creyente. Leemos el versículo 9, el 7, el 8 y el 9, que dicen así: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¡Wow! ¡Aleluya! Lo que debemos notar aquí es que hay muchas personas que dicen, amados hermanos, ¿por qué ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí? Y utilizan esto para enseñar que nuestras vidas afectan e influyen en otras personas. Pero eso no es precisamente lo que enseña aquí, lo que se enseña aquí. Es algo completamente diferente, amigo mío. Lo que dice es que nosotros no vivimos o no podemos vivir nuestras vidas
aparte de Cristo. En el caso de que vivamos, entonces vivamos para Él. Y en caso de que muramos, tendremos que morir para Él. De modo que el nivel de nuestra conducta no se limita o no se mide, amado hermano, por la cantidad de comida expuesta en la mesa, sino por la manera en que nuestras vidas se encuentran expuestas delante de Dios. Eso es lo que realmente importa. Y usted tendrá que rendir cuenta por las cosas que has hecho en esta vida. El apóstol Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, alabado sea el Señor Jesús, en el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aleluya. Recuerde que usted tendrá que presentarle cuentas de sus actos a Dios. Y eso no va a ser un asunto de cierta clase de comida colocada sobre la mesa, sino que va a ser un asunto de su relación con Jesús cuando se sienta a la mesa. Y usted puede estar sin una relación apropiada con Dios, aún cuando no coma cierta comida. Y también puede estar sin una relación con Dios comiendo esa clase de comida, por supuesto. Eso es lo que debemos notar aquí. Ahora llegamos con el apóstol Pablo al versículo 10 hasta el 12. Y él nos dice: pero tú que juzgas, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Wow. Ya vemos que Pablo confirmó, amado hermano, la certeza de la comparecencia ante el tribunal de Cristo, citando un pasaje del Antiguo Testamento, concretamente a Isaías, en el capítulo 48, versículo 18, y el capítulo 45, versículo 22. Estos dos relacionados con la actitud de todos presentándose ante el Señor para reconocerlo como Señor, en armonía también con los pasajes bíblicos de la exaltación de Cristo, como el de Filipenses, en el capítulo 2, versículos 10 y 11. Y vamos a ir para allá, Filipenses, por favor. Aleluya. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11 dice así: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Teniendo en cuenta que el apóstol Pablo, amados hermanos, escribiendo a los creyentes de Roma, como vimos en el capítulo 1, en el versículo 7 de esta carta, se incluyó a sí mismo en el primer pronombre personal nosotros, al decir que todos compareceremos.
Deducimos, amado hermano, que ese tribunal será solamente para los creyentes en el Señor. Este importante asunto de la seguridad eterna del creyente no está en juego en ese tribunal, porque este tema ya fue solucionado por la fe del individuo en Cristo. Como ya vimos en el capítulo 8, en el versículo 1 de la carta a los Romanos, donde claramente estableció que no había ninguna condenación para aquellos que están unidos a Cristo Jesús. Ahora, en el tribunal de Cristo, por el contrario, será examinar la vida de servicio y consagración de cada creyente. En tal evaluación, algunos obtendrán la justa recompensa por haber cultivado frutos y crecimiento espiritual, mientras que otros no tendrán ningún reconocimiento por haber malgastado su tiempo en asuntos perecederos y pasajeros. En cualquier caso, amados hermanos, la mención a esta evaluación de todos los creyentes enfatiza claramente el señorío de nuestro Señor Jesucristo sobre su iglesia. Al escuchar este reproche del versículo 10 por parte del apóstol Pablo, debiéramos, amados hermanos, recordar la historia que se relató en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, cuando los escribas y los fariseos trajeron delante de Jesús a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Jesús le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. ¿Y sabes algo? Ninguno de ellos arrojó ninguna piedra ese día. Cuando pensamos en esto, tenemos que considerar en lo que haremos nosotros ante Jesús. Y esto nos hace preocupar, amado hermano, porque ¿cómo le vamos a explicar algunas de las cosas que hemos hecho a nuestro Señor? Es por eso que yo no puedo sentarme a juzgar a nadie, amado amigo, hermano mío. Tengo demasiado por lo que tengo que preocuparme por mí mismo, por mi persona. Y dice en el versículo 13, así que ya no nos juzgaremos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El apóstol Pablo, amados hermanos, iba a desarrollar el pensamiento de que mi conducta tiene que ver directamente con la conciencia cristiana débil del creyente que se estaba desarrollando. La advertencia se refiere a la actitud y a las acciones de algunos cristianos hacia las actitudes y acciones de otros, a las críticas. La otra cara de la moneda sería evaluar el impacto de las convicciones en otros cristianos, utilizando un ejemplo sumamente sencillo de la vida práctica. Si yo estoy viajando con un hermano creyente que no cree que debe hacerlo los domingos, que me ha manifestado su convencimiento de que en tal día se puede viajar, entonces deberé interrumpir mi viaje y quedarme con él, no porque yo sea igual o piense igual, no por mis pensamientos que sean igual a los de él, no, sino por respeto a su conciencia débil, solamente. El apóstol Pablo nos dijo en el versículo 14 y 15 de este mismo capítulo
de Romanos. Yo sé y confío en el Señor. Aleluya. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Wow. Aquí tenemos que tener mucho discernimiento, amado hermano. Y el apóstol Pablo nos está hablando en el Espíritu. Él considera que Cristo estuvo dispuesto a morir por el creyente que tiene una conciencia débil. Debiera conducirnos a una actitud de abstenernos de hacer ciertas cosas que a nivel personal nos resultan normales a nosotros y que equivaldrían a colocar obstáculos, amados hermanos, que podrían perjudicar en el proceso de crecimiento espiritual en la vida cristiana. Si hacemos eso, somos piedra de tropiezo. Porque un cristiano forzado a actuar en contra de sus escrúpulos, aunque estos sean más estrictos que los necesarios, podría quedar, amado hermano, perjudicando a una conciencia herida. Ahora, dice el versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien. Wow. En otras palabras, la libertad cristiana que usted tiene no puede conducir a una manera abusiva de decir algo u obrar que pueda afectar, amado hermano, negativamente a aquellos cristianos de conciencia cristiana aún no debidamente desarrollada. Se trata de una autolimitación, de una limitación voluntaria que es una consecuencia lógica del amor que une a los creyentes. Todo es por amor. Esta libertad deberá ejercitarse bajo el control del Espíritu Santo para que facilite, amado hermano, el crecimiento espiritual del creyente, para que ellos también sean fortalecidos en la capacidad de discernir espiritualmente, en sus capacidades de elegir, en su conducta como cristiano. La actitud que sea aprobada por Dios. Amén. En el versículo 17 leemos, porque el reino de Dios no es comida ni de bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí cabe destacar que esta es la primera referencia en que esta carta apostólica al reino de Dios, no creemos que el reino de Dios sea sinónimo del reino de los cielos mencionado en el Evangelio de Mateo, que alcanzaría su cumplimiento final en el reinado mesiánico sobre la tierra. Nosotros creemos, amados hermanos, que la expresión reino de Dios es más amplia y abarca todo lo que se encuentra en el universo creado de Dios, lo cual, por supuesto, amado hermano, incluye a la iglesia. Un expositor redactó la siguiente definición del reino de Dios que consideramos satisfactoria para nosotros. Y dice, es la esfera celestial de la vida en la cual la palabra y el Espíritu de Dios gobiernan y cuyo órgano en la tierra es la iglesia. Aleluya. Este fue, amado hermano, precisamente el uso
que el Señor hizo del término, como podemos comprobar en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, cuando hablando con el fariseo Nicodemos, el Señor Jesús le dijo lo siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bien, esta es la esfera celestial, amado hermano, de la vida en la palabra y en el Espíritu que gobierna. Un expositor bíblico, amado hermano, el doctor Stifler, él dijo, y hizo un comentario de la epístola de los Romanos, y él dijo que Dios reina en todas partes, pero hay una región donde Él gobierna por medio de fuerzas y leyes espirituales solamente. Y esta es el área, amados hermanos, de la vida del creyente. El hombre es totalmente incapaz de ver o entrar en ese reino sin primero experimentar un nuevo nacimiento espiritual. Ese reino no tiene nada que ver con el comer o el beber, o con el ayuno, o con el dejar de comer carne los viernes, o no comer cerdo, o mantener una dieta vegetariana. Estos detalles, amado hermano, no entran en este ámbito de la vida. Qué bueno y positivo es llegar a comprender que tenemos que ser guiados, gobernados por medio de los principios espirituales, Justicia. En este versículo significa lo mismo que en que los capítulos 1 y 3 de esta misma carta a los romanos. Significa estar en una correcta relación con Dios. Es decir, en vivir una vida que a Él le agrade. La referencia al Espíritu Santo aparentemente va ligada a la justicia y se refiere, amado hermano, no a nuestra posición, sino a nuestro caminar, es decir, a nuestra vida, porque debemos vivir controlados por el Espíritu Santo. Es una conclusión práctica antes que teológica. Es más moral que verbal. Se trata de una justicia relacionada con el Espíritu Santo más que de una justicia relacionada con Cristo. La mención al gozo se refiere, amados hermanos, al fruto del Espíritu Santo en las vidas de los creyentes. Desafortunadamente, este sentimiento se encuentra con frecuencia ausente en la vida de muchos. Esta alegría debería estar presente en nuestra experiencia personal al caminar por este mundo. Por supuesto, amados hermanos, no implica exteriorizar nuestra forma de ser con una sonrisa permanente, sino una vivencia gozosa, profunda en el corazón. Algunos pensarán que este capítulo 14 es tan importante como el capítulo 8 de Romanos. Bueno, no sentimos lo mismo, pero le estamos dedicando mucho tiempo a su consideración, porque cubre un área de muchas controversias. Lo que aquí se menciona ha llevado, amados hermanos, muchas personas y algunos creyentes que se consideran tan separados, estar muy separados para Dios, o sea, que miran a sus propias vidas y no hallan nada que esté malo. Se consideran que así pues.
Sin embargo, muchos de ellos se han entregado por completo a un examen crítica de las vidas de los demás. Juzgan. Algunos hasta son deshonestos en la forma de actuar con los demás. Es necesario, amados hermanos, notar que no hay ciertas leyes escritas que los creyentes deban seguir, sino que hay ciertos principios que debemos aplicar a nuestras vidas. Es por eso, amados hermanos, por esos principios que hemos dedicado tanto tiempo a esa posición. Perdón, hermano. Un momentico, ya va que tengo esto aquí. Ok, ya. Ajá. Entonces, es necesario notar que no hay ciertas leyes escritas que los creyentes debamos seguir, ¿no? Son principios que debemos aplicar a nuestras vidas. Es por esos mismos principios que hemos dedicado tanto tiempo a esta porción en particular de la palabra. Y así es que concluimos, amados hermanos, hoy con la mención de estos tres factores: la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo, que resultan expresiones esenciales de la obra de Dios para que en la comunidad de los creyentes reine la armonía, el compañerismo y la solidaridad cristiana. Un creyente sinceramente inquietado para contribuir al bien común se preocupará primordialmente de la obra del Espíritu Santo en su vida para desarrollar una conducta honesta, una vivencia de la auténtica satisfacción y el gozo del cristiano. Antes que obligar a otros cristianos a que adopten su propio estilo de vida o en imponer sus opiniones en asuntos que no resultan, amados hermanos, en absoluto esenciales para la vivencia ni el testimonio de la experiencia cristiana. Alabado sea el Señor. Parece que siempre volvemos al mismo punto. Es que otorgamos frecuentemente mayor importancia a las apariencias, a las supuestas expresiones externas de nuestra fe cristiana, que a las realidades íntimas del corazón. Vivimos pendiente de los demás, de sus palabras, de su conducta, de su coherencia, de su trayectoria cristiana. Y al malgastar nuestro tiempo de esa manera, descuidamos, amados hermanos, nuestra propia vida, de la cual, amados hermanos, tendremos cada uno que dar cuenta en el día en que debamos compadecer ante la presencia de Dios. Habríamos bien en recordar las siguientes palabras del apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, aleluya. Y la voy a expresar en una versión actualizada que dice así: por lo tanto, no juzguéis nada antes de tiempo. Esperad a que el Señor venga y saque a la luz lo que ahora está en la oscuridad y dé a conocer las intenciones del corazón. Entonces dará a cada uno la alabanza que haya merecido. Amén. Bueno, amados hermanos, terminamos con el estudio de hoy de Romanos. Ya continuamos el día miércoles que viene con el capítulo 14. Vamos a tener sobre el versículo 18
hasta el capítulo 15, versículo 6, donde vamos a estar estudiando la convicción, la conciencia y la consideración. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Voy a hacer una oración por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes para terminar el servicio. Nos vemos el día viernes. Acuérdense de mandar sus peticiones de oración, de compartir el video a todos sus grupos familiares y de dejarnos una manito cuando estén allí también para orar por ti. Queremos orar por ti para que conozcas el poder de la oración. Damos gracias a Dios por mi hermana Rosa María Cosío Mandujo. Que Dios me la bendiga grandemente, que siga sanando su columna, su cuerpo, que todos sus signos vitales estén en perfectas condiciones en el nombre de Jesús. Gracias a mi hermana María Chamorro, que Dios me la bendiga grandemente, que el Señor me la guarde y me le siga dando fuerza. Te esperamos por aquí el domingo, María, en el nombre del Señor, igual que a todos los que están aquí, o el día viernes también, los que están aquí en que están invitados el día viernes a venir a orar y a leer la palabra de Dios. Dios bendiga a mi hermana Luz María Rodríguez Rojas. Dios te bendiga, Luz, que el Señor te guarde en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga grandemente. Dios bendiga a mi hermana Gixi Clairé. Que Dios te bendiga, hija mía, que el Señor te guarde, que el Señor guarde a Ian, que Dios me lo bendiga, a Ian Lucas. En el nombre del Señor Jesús. Bendecimos también a mi hermana Nancy María Martínez de la Cruz, de allá de Callao. Dios te bendiga, hija mía, que el Señor te guarde. Seguimos intercediendo y orando los unos por los otros. Dios bendiga a mi amada hermana María Silva Tinedo. Dios te bendiga, hija mía. Saludos a Jair, saludos a tus hijos, saludos a tu madre Nora. Que Dios me los bendiga a toda tu familia en el nombre de Jesús. Los siga uniendo en paz. Igualmente bendecimos a nuestros hijos, a Brian Casimiro, a Cecilia de Casimiro, a Arlé, a Cecian, a Dampier Casimiro, a Francis Crespo de Casimiro, a Aisley Casimiro, al niño que está en el vientre, niño o niña, lo que Dios quiera, que está en el vientre de nuestra hija Francis. Gracias, Dios, por ese nuevo niño. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Oramos, Señor, por mi hermano Pablo Muñoz, por sus hijos, Señor, por María Fernanda, que está aquí, por Pablo Daniel, que está aquí con nosotros, por mi hermana Susi Velázquez Muñoz, que Dios me la bendiga grandemente. Oramos por nuestro hermano Ricky Muñoz, que Dios me lo bendiga, por su esposa Nadia de Muñoz, por su hijita Mazú. Señor, guárdalos, cuídalos, bendice este matrimonio grandemente. Señor, dale mucha sabiduría en el nombre de Jesús. Igualmente por Mayita Muñoz, Señor, de Vega, por su esposo David Vega, Señor, por su hijita Bianquita García, por Valita, Señor, Dios Padre, en el nombre de Jesús. Valita Vega, Señor, Valita Vega Muñoz, oramos por esa familia para que el Señor siga, Señor, Dios Padre, haciéndose esa obra que ya comenzó en cada uno de los hogares, Señor. Bendecimos todos los matrimonios, bendecimos a Stephanie Barriaya y a Nicolás Maciel, que están por allá por Argentina. Que Dios me los bendiga. Dios bendiga, Señor, Dios Padre, mi hermana Daireli, Señor, bendice a Daireli y a los niños, Dios, bendice, Señor, a David y a sus niños, Dios, bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos en la fe, Señor, a mi hermana Ethel González Robalino, Señor, guárdala, cuídala, Señor, bendice a su hijo César, que está ahí con ella, Dios, toca el corazón de César para que venga a la iglesia en el nombre de Jesús, Señor, bendice a mi hermana Elcita, Dios, Elcita Ormeño de Ramos, Señor Dios, y sobre todo pedimos por nuestro hermano Martín, Señor, Martín Ramos, que él está haciendo un esfuerzo, Señor, por volverse a ti, Señor Dios Padre. Ayúdalo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice su matrimonio, organiza su vida, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hijos, de los hijos de la iglesia, Dios, de la iglesia de Jesucristo, la sinagoga Ica, Dios Padre eterno, por mi hermana Rosa, Señor Ruiz, por su hija Stephanie, que anda por allá por España. Guárdala, cuídala, Señor Dios Santo, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor Dios, por Dayan y Betty, que están por allá por Venezuela, Señor Dios Padre, por sus hijos, Señor.
para que tú lo bendigas, Señor, grandemente, lo guardes y lo cuides, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por cada uno de nuestros hermanos, Señor, en la carne, Dios, por nuestras familias, Dios, para que se vuelvan a Cristo, Dios, para que reconozcan, Señor, la grandeza de nuestro Señor, para que confiesen el nombre de nuestro Señor Jesucristo y crean en Él, Señor, y en el acto de amor que hizo en la cruz del Calvario, por el perdón de pecados y por la vida eterna, Señor. Que se conviertan, Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias por su gran amor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Y, Señor, bendice, Señor, esta casa en el nombre de Jesús. Abre los cielos y manda ángeles, Señor. Gracias por mi esposa, la pastora Violeta. Que Dios me la bendiga grandemente, que le dé mucha vida y salud en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por el ministerio pastoral que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por las fuerzas que provienen de ti, Señor. Gracias, Señor, porque siempre alimentas nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma con el tuyo, Dios. Con tu poder, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos mantienes de pie siempre, Dios. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos. Cada uno que haga sus oraciones con nosotros por allí, mándanos tus oraciones, mándanos tu necesidad, que la vamos a poner y vas a conocer cómo Dios obra y cómo Dios escucha la oración de los justos. Amén. Dios me lo bendiga. Chao. Hasta el viernes.